Bienvenidos y bienvenidas al primer módulo del curso On the Way to Gamify Your Teaching que lleva por título Introducción a la gamificación. La finalidad principal de este módulo es conocer el concepto de gamificación y mostrar el potencial de esta metodología activa e innovadora en la mejora del aprendizaje significativo de los estudiantes. Esta finalidad se concreta en los siguientes objetivos específicos. Distinguir entre qué es y qué no es gamificar. Conocer los fundamentos teóricos y psicológicos sobre los que se sustenta la gamificación. Saber para qué sirve la gamificación, o lo que es lo mismo, determinar cuáles son las principales ventajas que ofrecen las experiencias gamificadas en la motivación, creatividad, atención, sociabilización y rendimiento de los estudiantes. Identificar herramientas y aplicaciones digitales que se puede utilizar para diseñar propuestas de gamificación exitosas en las aulas. Este primer módulo introductorio está estructurado en 3 lecciones que llevan por título: ¿qué es gamificación? ¿Qué no es gamificación? Y gamificación y TIC. Comenzaremos analizando ¿qué entendemos por gamificación? Para comprender qué es la gamificación, en esta primera lección analizaremos la definición, el origen y evolución de esta metodología activa e innovadora, los fundamentos psicológicos en los que se sustenta, y los beneficios que aporta su uso al proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque el término gamificación no se encuentre aún recogido en los diccionarios, es un concepto que se utiliza con frecuencia en diferentes entornos como el educativo, el publicitario o el empresarial. Si escribimos en Google esta palabra, nos encontramos con aproximadamente 4.030.000 resultados y o publicaciones que lo contienen, por lo que seguramente, todos hemos oído hablar sobre esta metodología. Pero, ¿qué significa gamificación? Las definiciones de gamificación dependen de los autores y de sus enfoques, pero en términos generales puede concebirse como la aplicación de mecánicas de juego en contextos no lúdicos con el objetivo de conseguir un comportamiento deseado en los participantes con un mayor compromiso, concentración y esfuerzo. Es decir, sería utilizar estrategias, dinámicas y elementos propios de los juegos en situaciones diferentes, con la finalidad de transmitir contenidos o cambiar las conductas de los jugadores, a través de una experiencia divertida y motivadora que favorezca la implicación y promueva el aprendizaje. La gamificación es un concepto que ha irrumpido recientemente en el contexto educativo, así como en otros muchos ámbitos y ramas del conocimiento. Esta metodología conlleva un cambio en la noción del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que los modelos educativos tradicionales, alejados del juego, se centraban en la transmisión de los contenidos, donde el docente era la fuente del saber, y los estudiantes simples receptores pasivos de la información. La característica principal del modelo de enseñanza tradicional era, por tanto, la diferencia manifiesta entre los roles de estudiantes y profesores. En los últimos años, esta concepción de la educación ha cambiado orientándose hacia una formación integral del individuo. Esta transformación aboga por un sistema educativo basado en experiencias, vivencias y prácticas cercanas al alumnado, con el fin de lograr un aprendizaje significativo. Los estudiantes ya no son meros espectadores en el aula, se convierten en participantes y protagonistas de su propio aprendizaje. En este modelo educativo actual se integran diferentes recursos, estrategias didácticas y metodológicas como la gamificación. Ya que el término gamificación proviene del inglés game, juego, para conocer su origen debemos comenzar hablando sobre la importancia del juego en nuestro desarrollo evolutivo. Desde que somos pequeños, el juego forma parte de nuestro aprendizaje. Se ha llevado a múltiples actividades humanas, ya que es nuestra manera natural de aprender y relacionarnos con determinados temas y objetos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, los padres tratan de motivar a que los hijos coman usando la cuchara como si fuera un avión. Hay canciones infantiles que promueven comportamientos adecuados como guardar los juguetes, vestirse o asearse. Y, a través de los juegos simbólicos, aprendemos desde la infancia a desarrollar la personalidad y capacidades mediante la imitación. Jugar a ser padres y madres, doctores y doctoras, maestros y maestras, o cualquier otra ocupación, favorecer el desarrollo cognitivo, emocional, lingüístico, motor e intelectual en los más pequeños de la casa. No obstante, no se debe confundir la gamificación con el juego desarrollado en ámbitos meramente lúdicos. La gamificación se sirve de los juegos, de sus estructuras y procesos, útiles para la enseñanza y los aplica a la misma. Es decir, utiliza en entornos educativos los elementos propios de los juegos. El concepto de gamificación se ha ido concretando con el transcurso de los años. Hay referencias del término gamificar desde 1980 aproximadamente, donde se definía cómo convertir algo que no es un juego en juego. El primero en utilizar el término gamificación, y darle una definición que permitiera diferenciarla de otro tipo de prácticas relacionadas, fue el desarrollador de interfaces de juegos para dispositivos electrónicos Nick Pegin, en 2002. Más tarde, el término dejó de utilizarse,
pero fue a partir de 2010 cuando comenzó a cobrar el sentido que le damos ahora gracias a las aportaciones de Jane McGonigal, Ben Sawyer y Amy Hocking. Estos autores trataron de definir un marco de referencia dentro del cual se pudiera trabajar en profundidad sobre los conceptos, teorías y técnicas que permitieran aplicar determinados elementos de los juegos a entornos no lúdicos, con el propósito de potenciar sus posibilidades, por ejemplo, producir una venta, aumentar la motivación, o facilitar los aprendizajes. También han ayudado a dar mayor difusión al concepto y popularizarlo, abriendo el camino para que muchas empresas ofreciesen sus servicios de gamificación para ayudar a otras a alcanzar determinados objetivos. Con el transcurso del tiempo, diferentes autores han ido complementando la conceptualización del término, incidiendo más en determinados aspectos y aplicándolo a contextos concretos como el educativo. Actualmente, esta metodología emergente ya cuenta con una gran aprobación y una sólida presencia en nuestras aulas. Para comprender por qué funciona la gamificación, debemos analizar los fundamentos psicológicos que sustentan esta metodología. Algunas teorías que explican este fenómeno son: 2. La teoría de la motivación, la teoría de la autodeterminación, la teoría de flujo, la teoría de Fogg. Sin duda, una de las razones por las que se elige gamificar una actividad educativa es por su capacidad para motivar al alumnado. Existen dos tipos de motivación extrínseca y motivación intrínseca. La motivación extrínseca es aquella que impulsa al individuo a actuar de una determinada manera con la finalidad de conseguir una recompensa externa, ya sea dinero, premios, trofeos o insignias. Esas recompensas externas generan una expectativa de logro en las personas que les suscitan a la acción. La principal teoría que defiende este tipo de motivación es el conductismo. Según el conductismo, el comportamiento de los individuos se puede describir como una respuesta ante determinados estímulos externos o condiciones del entorno, lo que implica que si cambian esas condiciones es posible modificar los comportamientos. En la gamificación se utilizan estos sistemas de recompensas. Las más habituales suelen ser reconocimiento de los progresos, acceso a diferentes retos o recursos, poderes o inmunidad, o incluso objetos tangibles. Por otro lado, la motivación intrínseca es aquella que siente el individuo atraído por la actividad en sí, y, por tanto, es independiente de cualquier estímulo externo. Esta motivación implica que el alumnado realice las acciones por voluntad propia, porque les parezca interesante lo que tienen que hacer y porque les guste hacerlo. Las recompensas serían personales como la satisfacción por el aprendizaje logrado, el aumento de la confianza, la autorrealización o el disfrute durante la realización de la tarea. Diversos autores sostienen que, aunque en la gamificación se utilizan sistemas de recompensas externas, el juego es una actividad que nos motiva de forma intrínseca y que realizamos por puro placer, a la vez que éste desarrolla situaciones de aprendizaje que nos permiten experimentar y aprender diferentes habilidades. La teoría de la autodeterminación fue planteada por los autores Ryan y Deci en el año 2000, y explica fundamentalmente cómo se puede conducir a una persona para que pase de tener una motivación extrínseca a una motivación intrínseca en el desarrollo de una actividad. Es decir, nos ayuda a lograr que el alumnado se interese por la propia tarea y por el placer de aprender, en lugar de que le importe solo la calificación o la recompensa externa que pueda lograr. Esta teoría nos ayudará como docentes a que los procesos de gamificación no fracasen, ya que, si la motivación del alumnado es únicamente externa, es decir, conseguir puntos o insignias, una vez conseguidos, la actividad puede dejar de tener sentido para ellos. Para lograr este propósito, la teoría de la autodeterminación explica la existencia de dos necesidades psicológicas que intervienen en la internalización de los motivos para actuar. La primera es la necesidad de autonomía y de competencia. Los individuos adoptarán y harán suya una meta si conocen bien el objetivo, si lo entienden y si tienen las habilidades y capacidades para alcanzarlo con éxito. Es decir, la actividad tiene que tener un propósito concreto, y debemos informar a nuestro alumnado sobre el mismo. Además, el hecho de ir superando paulatinamente metas parciales para lograr el objetivo final, resulta fundamental para mantener interesado al estudiante. Basándonos en esta teoría debemos tener en cuenta en nuestros procesos de gamificación que, para satisfacer la necesidad de autonomía del alumnado, es bueno que los objetivos estén claros en todo momento y que el feedback sea inmediato y, para satisfacer la necesidad de competencia, es importante que las metas intermedias sean pequeñas y alcanzables y vayan aumentando progresivamente el nivel de dificultad. La segunda necesidad es la de pertenencia a un grupo social. Las personas tendemos a hacer nuestros los valores y objetivos de los grupos sociales a los que pertenecemos. Por tanto, si los estudiantes se sienten valorados y conectados con sus compañeros y compañeras de trabajo, es más fácil que internalicen las metas que se les proponen. Para satisfacer esta necesidad de relación,
es importante que la participación en nuestras actividades gamificadas sea grupal, que exista conexión y comunicación entre los integrantes del equipo y que las metas sean compartidas, así conseguiremos que el alumnado esté más motivado a colaborar, aunque no haya una recompensa externa. La teoría del flujo fue promulgada por el psicólogo estadounidense Mihaly Csikszentmihalyi en 1975. Este autor define flujo o flow como el estado que alcanza el individuo cuando se entrega completamente en la actividad que está realizando. Es descrito como el estado que alcanzan algunos deportistas en los que la concentración es tan grande en la actividad que se pierde la noción del tiempo e incluso del esfuerzo realizado. En la práctica, este estado se consigue cuando existe un equilibrio entre la dificultad de una tarea y la capacidad del individuo para realizarla. Por tanto, la actividad debe ser lo suficientemente retadora como para que el individuo no se aburra, y lo suficientemente asequible para que la frustración lo le haga abandonar. Para que nuestro alumnado alcance el estado de flujo deseable, es necesario que diseñemos las estrategias de gamificación teniendo en cuenta en los siguientes elementos. Que las metas estén diseñadas de la manera más clara posible, así el alumnado las percibirá como objetivos alcanzables, que los estudiantes reciban un feedback inmediato que les ayude a identificar sus logros y sus derrotas. Cuanto más se demore el feedback, menos se mantiene la sensación de control sobre la situación. Que las actividades supongan un reto, pero que no sean demasiado complicadas. El Dr. Fogg comenzó en 1993 sus estudios sobre cómo utilizar la tecnología para persuadir a las personas a cambiar sus comportamientos y actitudes. Según los resultados de sus análisis, para que un comportamiento se produzca o se inhiba deben converger tres elementos clave: motivación, habilidad y activador o detonante. La motivación sería la predisposición del sujeto hacia el cambio de comportamiento. La habilidad sería la capacidad que poseen las personas para gestionar su comportamiento. Y, por último, el detonante serviría para activar o desactivar una acción. Los individuos deben de ser impulsados hacia la modificación de su comportamiento. Basándonos en esta teoría, debemos tener en cuenta las siguientes premisas en nuestros diseños didácticos. Si uno de estos tres elementos falla, el cambio de comportamiento deseado no se producirá en nuestro alumnado. Por tanto, cuando diseñemos una actividad, tenemos que buscar estrategias para aumentar tanto su motivación como su capacidad, y buscar incentivos para lograrlo. Cuanto más fácil sea una actividad, menos motivación se requiere para hacerla, y cuanto más difícil sea, más motivación es necesaria. Sin embargo, aunque el alumnado esté motivado para realizar una actividad, si la tarea es extremadamente difícil, se sentirá frustrado y no actuará. Como docentes es posible facilitar la modificación de los comportamientos de nuestro alumnado de diversas formas. Podemos aumentar su motivación utilizando, por ejemplo, la gamificación y las TIC en el aula. Podemos elaborar guías que les ayuden a adquirir la habilidad necesaria para realizar las tareas propuestas. Podemos ir variando los detonantes en nuestras actividades, por ejemplo, usando diseños atractivos, colores, luces, sonidos o movimientos llamativos, o incluso, herramientas y aplicaciones que despierten su interés. El éxito de la gamificación radica en la capacidad que tiene esta metodología de incorporar con su uso nuevos beneficios y formas de enseñar y aprender de una forma más lúdica y divertida, ya que aplica elementos propios de los juegos a contextos educativos. Por esta razón, para entender qué beneficios educativos aporta la gamificación al alumnado, comenzaremos exponiendo las ventajas que el juego en general puede proporcionar a nuestro aprendizaje. A través del juego podemos conseguir superar la realidad cotidiana. En el mundo de los juegos todo es posible, somos capaces de vencer nuestras limitaciones y nuestros temores, ya que los efectos negativos de nuestras acciones están controlados. Jugando podemos explorar y descubrir despertando nuestra curiosidad. La incertidumbre está presente de forma permanente en las personas, y el juego nos ayuda a enfrentarnos a ella con una actitud abierta y flexible. Uno de los principales atractivos de los juegos radica en la superación progresiva de retos, ya que estos mantienen, en general, una dificultad aceptable y una frustración óptima. Los juegos tienen un gran potencial socializador ya que simulan situaciones reales en contextos ficticios que imitan a los verdaderos. Fomentan la toma de decisiones. Los jugadores se encuentran inmersos en escenarios donde para avanzar o ganar, deben decidir continuamente qué hacer. Y, por último, la versatilidad del juego permite su disfrute en múltiples momentos y situaciones. Esta ventaja aumenta en el caso de los videojuegos ya que se puede acceder a ellos desde diferentes dispositivos móviles, y se pueden abandonar y retomar tantas veces como se desee, suponiendo para los jugadores un desafío permanente. Son muchos los autores que han analizado los beneficios de la utilización de la gamificación en las aulas. En síntesis, podríamos decir que esta metodología
Aumenta la motivación, el compromiso y el interés del alumnado hacia las actividades académicas al resultarles más atractivas. Potencia el desarrollo de competencias y habilidades de los estudiantes como la creatividad, las habilidades sociales, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Proporciona una variedad de experiencias emocionalmente positivas, y plantea la oportunidad de ver el fracaso como una posibilidad de mejora. Refuerza la autoestima y la autonomía de los estudiantes. Fomenta la participación activa, el trabajo en equipos colaborativos y el sentimiento de pertenencia al grupo. Mejora los resultados académicos del alumnado favoreciendo su aprendizaje significativo y elevando la calidad del proceso educativo. Permite la personalización de la enseñanza, ya que cada individuo puede seguir su propio ritmo y elegir su itinerario de aprendizaje. Además, en el caso de utilizar las TIC, a los anteriores beneficios se suma la formación del alumnado en competencias digitales. Todas estas virtudes de la gamificación descritas por los expertos nos hacen reflexionar a los docentes sobre el gran potencial que tiene el uso de esta herramienta metodológica. En la siguiente unidad seguiremos profundizando en el tema, y diferenciaremos la gamificación de otros términos relacionados que suelen causar confusiones conceptuales, y provocan errores a la hora de su diseño e implementación en el aula. ¡Os esperamos!